Bueno, entonces vamos a ver la parte de diagrama de programación, más particularmente diagrama de flujo. Claudio, si podés los chats, respondelos vos así no abro Sí, eso sí, que estoy se respondiendo. me trabó. Bueno, diagrama de flujo. Entonces lo que vamos a hacer es resolver algunos de los ejercicios propuestos en la guía de ejemplos. Fíjense que ustedes tienen la unidad cero, es lo de látex. Lo que les decía que traten de ir viendo es este manual para instalar. Lo que van a instalar no es látex, sino el compilador y el entorno donde vamos a escribir el código que después va a generar el PDF. Y lo que vamos a ver ahora son los ejercicios de diagrama de flujo, que son estos de acá. Y yo ya los tengo abiertos. Entonces vamos a ver, primero vamos a recordar un poco los símbolos que dijimos la vez pasada que usábamos y vamos a verlos en la herramienta que les habíamos comentado que podían usar, que era diagrams.io, que la pueden buscar, diagrams.io, y una vez que la agregan les va a quedar en su entorno de Google, acá en estas herramientas del costado. En las herramientas estas del costado les va a quedar eh, asociado, pero la primera vez lo van a tener que buscar. Entonces, diagrams, perdón, draw.io. Y después cuando lo abren es diagrams. Entonces, al principio la página, les voy a pasar el link para que les quede. Esta es una aplicación que fue adquirida por Google. O sea, todos los que tienen cuenta de Google, como la cuenta de facultad, pueden usarla libremente. Y entonces les va a preguntar qué quieren hacer, si quieren abrir un diagrama que existe o crear uno nuevo. Yo voy a crear uno nuevo y les da distintas opciones porque esto sirve para documentar procesos, sirve para un montón de cosas. Ustedes pueden documentar procesos o documentar programas y lo pueden hacer con distintos grados de abstracción y con distintos eh, enfoques. Nosotros vamos a usar el que se llama diagrama de flujo, que es la herramienta más sencilla y que es la que se suele usar para lo que vamos a hacer nosotros, que es programas secuenciales en general o programas estructurados con un bajo nivel de abstracción. O sea, vamos a hacer un programa dando instrucción por instrucción y entonces documentamos todo. Después, a medida que lo que ustedes están documentando crece en tamaño, por ejemplo, el que programó el sistema operativo no hizo un diagrama de flujo de todo el sistema operativo. Y si lo hizo con un nivel de abstracción altísimo. Pero nosotros que vamos a hacer estos programitas súper sencillos, vamos a documentar instrucción por instrucción. Entonces, vamos a empezar y lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Esto es un ejemplo que les da el programa. Entonces vamos a empezar haciendo el primero. Dice, calcular la superficie de un trapecio regular de base menor B1, base mayor B2 y altura H. Entonces, digamos, vamos a hacer un esquemita. El trapecio regular eh, va a tener una base mayor, una base menor y una altura. Y entonces calcular el área de esto, ustedes lo pueden pensar como que es calcular el área de rectángulo de altura de base menor, o sea, B1, y a eso sumarle la altura del triángulo que tiene como base B2 menos B1 por la altura. O lo pueden pensar como un rectángulo de área equivalente, que va a ser un rectángulo que tenga base, el promedio de las dos bases y la altura h, ¿no? Entonces vamos a calcular el área como el promedio de las dos bases, base menor más mayor, sobre 2 promedio, multiplicado por la altura. Entonces, así se calcula. Fíjense que es solamente una formulita. Entonces vamos a hacer el diagrama de flujo.
Entonces dijimos que siempre los programas los empezamos con el símbolo, el círculo, con una I de inicio, para dar a entender que empieza el programa. Eh, Después hay que ingresar los datos. Los datos de este problema son la base menor, la base mayor y la altura. El ingreso de datos habíamos dicho que lo íbamos a hacer con el paralelogramo este. Y acá voy a poner las variables que son estas, pero una de las cosas por las que nos gusta este draw.io o diagrams es que les deja, o sea, tiene incorporado un procesador de látex. Entonces, cuando ustedes, si ustedes quieren, pueden usar la misma tipografía que se usa en los documentos de látex y entonces cuando ponen los diagramas que hacen con este programa, los llevan a su documento látex, queda con la misma tipografía. Fíjense, para hacer eso tienen que poner doble signo de pesos para abrir y cerrar con doble signo de pesos. Y lo que pongan acá adentro va a ser interpretado por el programa como código látex y lo va a compilar como si fuera látex. Fíjense que yo pongo B larga, guión bajo 1, y entonces esto en látex significa B y el 1 como subíndice. B larga, guión bajo 2, va a ser B, subíndice 2. Y fíjense que acá no hace nada. No hace nada porque para que lo traduzca a látex hay que ir a la parte de extras y activar la composición tipográfica matemática. Una vez que lo activan, ven que cambia esto y fíjense que la tipografía ya no es la misma. Esta es una sans serif, esta es con serif, esta es la tipografía que usa para las ecuaciones LaTeX por defecto. Y fíjense que pone los subíndices. Después lo vamos a ver cuando veamos cómo escribir el informe, vamos a ver bien LaTeX. Esto es nada más para que vean que dentro de esta herramienta, cuando hacen su diagrama de flujo, pueden aprovechar lo mismo. También a esto le pueden poner colores, pueden poner distintos colores para los distintos símbolos. Entonces ya tenemos el inicio y el ingreso de datos. Después habíamos dicho que los procesos los íbamos a poner con rectángulos, los íbamos a simbolizar con rectángulos. Entonces el proceso que hay que hacer es calcular el área. Entonces el área la vamos a guardar en una variable que la podemos llamar A. Y a esa variable hay que asignarle como contenido el resultado de esta operación. Entonces también lo voy a escribir en látex para que vean cómo queda. Entonces abro dos signos de pesos para decirle que estoy escribiendo código látex. Pongo una A, que es el nombre de mi variable. Left arrow quiere decir flecha hacia la izquierda, porque era el símbolo que usábamos para asignar. Si bien después en los programas vamos a usar un igual, que es el igual de asignación, en general en los diagramas de flujo se puede usar o la flecha hacia la izquierda para representar la asignación o se puede usar el igual y no hay problema, porque se entiende. Y LaTeX les permite, por ejemplo, escribir una fracción usando el comando frac y entre corchetes ponen el numerador B1 más B2 y entre otro par de corchetes ponen el denominador 2 y esto lo multiplicamos por la altura. Y cierro los signos de pesos y ven que me lo convierte en esta ecuación. Este mismo código ustedes lo pueden usar en Word, en las últimas versiones de Word, ya además del editor matemático de siempre, incorporaron la posibilidad de usar código látex. Solamente que ustedes van a seguir yendo al editor de ecuaciones como hacían hasta ahora, insertar ecuación, pero en el editor de ecuaciones pueden seguir usando el Unicode que se usó siempre, con todas estas ayudas, o pueden usar código látex. Y entonces si ponen este mismo código, perdón, terminan con un enter, se los va a interpretar. De todas formas, después hace una conversión y ya es difícil volver a ver el código, a veces se traba. Por eso es que estamos usando LaTeX. Lo interesante es que la forma, la representación es la misma en cualquier programa, tanto en el Claro, Draw, en el Word, en el LaTeX, siempre es igual. O sea, eh, claro, y pueden representar fórmulas muy complejas. Eh, claro. Ya vamos a ir viendo fórmulas mucho más complejas que esta, pero digamos, fíjense que al final es todo un texto. ¿Ven? La flecha no es un dibujo, o sea, termina siendo un dibujo una vez que se compila, pero
para el archivo que guarda la información, esto es un texto. O sea, ustedes podrían escribir en un bloc de notas todo el informe que armen y después un compilador lo compila y genera un PDF. Entonces son archivos muy livianos y que en general no se van a corromper nunca porque es solamente texto plano. Después es compilado y se genera un archivo final que tiene una calidad tipográfica que se mantiene, digamos, porque queda todo en formato PDF, ¿no? Vectorizado. Y en general, eso, digamos, la calidad en los documentos que ustedes generen, no piensen, o sea, no piensen que el formato no importa, porque el formato sí importa. O sea, el contenido obviamente es lo fundamental, pero el formato también es importante. Porque para que alguien lea el contenido que generan, el formato tiene que ser medianamente pasable y entendible. Eh, bueno, volviendo a esto. Acá calculamos el área, entonces ahora lo que nos queda es imprimir el resultado, que dijimos que íbamos a usar este símbolo, que es como una hojita que sale en una impresora. Y entonces voy a marcar, imprima el valor de A. Obviamente a ustedes no hace falta que hagan este colorinche, ya lo estoy diciendo así para que vean lo que se puede hacer. Y terminamos con un símbolo de fin. Y fíjense que esto es un programa completamente secuencial. No hubo ninguna estructura de control, ninguna bifurcación del flujo, no hubo estructuras de repetición, no hubo ciclos, no hubo nada. Solamente se ingresan los datos, se procesan para generar el valor que ustedes querían, que era el área, se imprime el resultado, que es el área, o sea, se le muestra al usuario cuál es el área calculada y se termina el programa, le voy a poner eso, y listo. Entonces, si esto lo queremos pasar a Python, dijimos que para Python íbamos a usar las collab de Google, primero por el mismo motivo, ¿no? Porque ustedes tienen acceso a, a las collab, a la cuenta de Google y es gratuito. También podrían usar de forma gratuita un entorno de desarrollo y escribir directamente en Python en vez de en Colabs. Pero esto tiene algunas ventajas que es eh, que ustedes pueden acompañar su código de textos explicativos. Y entonces para empezar es un poco más intuitivo arrancar con las collabs estas. Ven que ustedes pueden poner por ejemplo, puedo poner primer ejemplo. Y eso es un texto y entonces puedo poner títulos, puedo poner un texto que explique y después empiezo a programar en Python en sí. Y programan dentro de estas celdas. Entonces eso es una forma bastante intuitiva de empezar. Entonces vamos a programar este programita sencillo en esta notebook. Entonces, fíjense, bueno, el inicio no hace falta hacer nada. Nos pide que ingresemos estos tres datos. El ingreso de datos en programación se puede hacer siempre de muchas formas. Por ejemplo, cuando yo estoy tocando este botón, estoy ingresando un dato. Le estoy diciendo al programa que tiene que desplegar este menú. Eso es una manera de ingresar datos, pero es mucho más complejo que lo que vamos a ver nosotros. Nosotros, a nivel de programación de lo que vamos a hacer nosotros, que son cosas muy básicas, vamos a usar dos tipos de ingreso de datos. El ingreso de datos por consola, que es lo que vamos a ver ahora, que es lo más básico que hay. Y más adelante vamos a ingresar datos mediante archivos de texto. Y si ustedes siguen avanzando un poquito más, pueden ingresar datos, por ejemplo, mediante un Excel. Pueden importar un Excel y con una tabla de datos y procesarlo. Por ahora, vamos con lo básico. Voy a decirle que la variable b1 va a ser igual a input, que es una función que viene por defecto en Python, que nos permite imprimir en consola una cadena de caracteres, que es esta que voy a poner acá, pidiéndole al usuario el contenido que vamos a almacenar en la variable, que va a ser b1. Entonces yo le voy a poner ingrese el valor de b1. Dos puntos, espacio, y cuando se ejecute esto, en la consola se va a imprimir esta cadena de texto y va a esperar a que yo le ingrese un valor, que puede ser un número, un texto, puede ser cualquier cosa.
Ahora vamos a hablar más sobre eso. Entonces vamos a poner B2 igual, lo mismo, input, y h igual input, y entonces vamos a poner ingrese el valor de h, ingrese el valor de B2. Y entonces este bloque de código lo que va a hacer es pedir estos tres datos de entrada, B1, B2 y H. Y va a esperar, cuando yo lo ejecute, va a esperar a que no va a avanzar la ejecución del programa hasta que yo no ingrese el primer valor. Entonces yo pongo 8, continúa la siguiente instrucción, espera que yo le dé el valor, por ejemplo 10, y continúa con la siguiente instrucción 3 y ya está. Ya, ahí ven que se terminó de ejecutar. Ahora en otro bloque de código vamos a pedirle que al área A le asigne, fíjense que estoy usando un igual, este igual es el igual de asignación, que después vamos a contraponerlo al igual de comparación, pero ya va a llegar. Entonces quiero asignarle a la variable A, que va a ser donde voy a guardar el área, la suma de B1 más B2 dividido 2 multiplicado por H. Pero fíjense, antes de ejecutar esto, les voy a mostrar. Esta función lo que hace es imprimir esta cadena de texto, esperar a que yo ingrese un valor y ese valor después lo guarda en la variable. Fíjense que si yo le pongo print B1, me va a imprimir el contenido de la variable B1, que es el 8 que ingresé acá. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen todos? Sí, sí, se van entendiendo. Bueno, imprime este 8. Si yo acá lo vuelvo a ejecutar y le pongo una cadena de texto, como esa, no hay ningún problema. O sea, él lo entiende porque, ahora vamos a ver por qué. Entonces, cuando le pido que imprima B1, ven, almacenó esta cadena de texto. Entonces, si ahora yo quiero calcular el área, que es esta operación, fíjense lo que va a pasar. Bueno, obviamente no va a poder porque acá hay cadenas de texto, pero vamos a probar ingresando números. Voy a ingresar 8, voy a ingresar 10 y voy a ingresar 7. Todos estos son números. ¿Piensan que va a poder hacer la cuenta o no? Sí, pienso que sí. Bueno, vamos a ver. No puede. ¿Por qué no puede? Vamos a ver el mensaje de error que nos dice. Nos dice que hay un error, nos muestra en qué línea de código, obviamente acá es la única que tenemos, es esta, y nos dice un supported operand type for, y fíjense que les muestra cuál es el operador para el que no hay soporte de los tipos de variable. Es decir, se- esta primera operación que fue la suma la pudo hacer, pero cuando llegó a la división ya no pudo. Entonces vamos a ver qué pasa si yo saco esto y le pido que imprima el valor de A. Esto lo voy a dejar comentado acá abajo. Si yo ejecuto esto, fíjense lo que pasa. Me imprime 810. O sea que la suma la interpretó como concatenar dos cadenas. Es decir, para él el 8 y el 10 son dos cadenas de caracteres. Y el operador más está definido para las cadenas de caracteres como la concatenación. Es decir, como la unión literal de dos cadenas. Por eso no se quejaba del más, pero se quejaba del dividido, porque el dividido no está definido para cadena de caracteres. Quiere decir que esto para él, por más que sea un 8, para él es una cadena de caracteres. ¿Cómo hacemos para poder operar? Bueno, tenemos que explícitamente decirle que estos son valores numéricos. Entonces, una forma de hacer eso es decirle que al resultado de input lo convierta en un flotante. Entonces pongo float, paréntesis, paréntesis, y entonces le estoy diciendo a lo que sea que ingrese el usuario, convertirlo en un flotante. Eso se llama casteo o moldeo, y es decirle explícitamente cuál tiene que ser el tipo de dato que va a almacenar en la variable. Fíjense que si ahora ingreso una cadena de caracteres, obviamente me tira error porque no puede convertir en flotante a la cadena de caracteres. Es decir, que para que esto funcione, tengo que sí o sí ahora meter un número. 10 y 2. Y entonces ahora sí, cuando lo ejecute,
lo va a poder hacer. Entonces vamos a pedirle que imprima el área. Print. Cuando usan el comando imprimir, si pone una F, le indica que la cadena de texto está formateada y entonces ustedes pueden escribir una cadena de texto, por ejemplo, el área es. Y acá vamos a poner el área, entonces lo que yo pongo entre llaves es una variable o una operación y entonces cuando yo pongo esta F lo que le estoy diciendo es, miren, si la saco, se pinta todo de naranja, o sea que es toda una cadena de texto. Si yo ejecuto esto, me va a imprimir el área es corchete A. Pero si le agrego la F de formateado, entiende que lo que está entre llaves es una variable o una operación. Entonces, si lo vuelvo a ejecutar, ahora me va a imprimir el área es 18. Me imprime el contenido de la variable. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Sí. ¿Y ese decimal se puede cambiar que no aparezca punto cero? Sí. Eh, no me acuerdo cómo, pero sí. Creo que había que hacer... eh, a ver, había que hacer... eso es otra, lo que nos dijo Leonel. Cuando no nos acordamos, lo buscamos y listo. Entonces, voy a buscar salida formateada, Python, decimales. También lo puedes redondear. O sea, ustedes podrían pedirle que lo redondee, pero si lo redondean, cambian el contenido de la variable. Entonces, por ahí conviene formatear solamente la salida, es decir, solamente lo que imprime. Entonces dice que es por ciento, punto y la cantidad de decimales. F, 2 puntos por ciento, 2. 2 puntos, la cantidad de decimales y 2 puntos. Ven que ahí le puse 2.2, le estoy diciendo con 2 decimales. Y me lo imprime con 2 decimales. Genial, gracias. Y si le pido con 0, lo imprime sin decimales. Todo el tiempo ustedes, digamos, cada vez que se traen, van a ir buscando. También para esto está bueno no sé si lo usaron alguna vez el chat GPT. eh, también le pueden preguntar cómo hacer algunas cosas sencillas y las resuelve. Bueno, vamos a hacer el siguiente diagrama. Determinar la cantidad, esta misma forma de formatear se usa también en C++. Lo que pasa es que en C++ es distinto todo el comando para imprimir en consola una instrucción, digamos, no existe esto del formateado. O sea, cada lenguaje tiene una forma de tiene comandos para hacer la salida de datos y tiene comandos específicos para formatearlos. Este comando es bastante general. Bueno, vamos a hacer el segundo. Nos pide determine la cantidad de números múltiplos de 3 que se encuentran entre 7 y 202. Fíjense que esto podría ser mucho más general. Podría decirles encuentre la cantidad de múltiplos de n que se encuentran entre a y b. Pero como en este caso, y digamos, eso es más... En general, cuando uno programa, trata de hacer las cosas generales, no trata de resolver un solo problema. Trata de resolver todos los problemas que tengan la misma lógica. Pero como en este caso pide específicamente esto, voy a resolver esto para no confundir bien. O sea, como él pide esto, vamos a hacer esto. Entonces, vamos a iniciar el programa como siempre y nos dice, ya nos dice, ya nos da los datos, o sea que no hay que hacer ingreso de datos porque son estos. Si nos dijera, como les decía yo, la cantidad de múltiplos de n entre a y b, ahí sí habría que ingresar los datos n, a y b. Pero como en este caso estos son los datos que hay que usar, vamos a empezar directamente con el programa en sí. Entonces, yo quiero encontrar una cantidad de múltiplos de 3 entre dos valores.
Entonces lo que voy a hacer es armarme una variable a la que voy a llamar contador, que es la variable donde voy a ir guardando todos los múltiplos que vaya encontrando mientras ejecuto el programa. Entonces voy a definir a contador y si es una variable donde yo voy a ir contando a medida que encuentre, cuando recién empieza el programa todavía no encontré ninguno. Entonces el primer valor que le voy a asignar va a ser 0. Siempre conviene inicializar a las variables en programación porque para que no tengan, digamos, si el programa, digamos, si uno no inicializa la variable puede ser que tenga contenido no deseado. Entonces siempre hay que inicializarlas. Y hay que inicializarlas en el valor neutro para el problema que estén haciendo. Si es un contador, en 0. Si es una sumatoria, en 0. Si es un producto, en 1. Entonces siempre hay que inicializar en un valor que no me afecte a la operación que estoy haciendo. Y me dicen, y este vamos a ver que lo podemos hacer de más de una manera, pero ya lo vamos a ver. Entonces, los múltiplos de 3 entre 7 y 202, múltiplos de un número son aquellos números que si yo los divido por el número del que son múltiplos, la división tiene como resto 0. Es decir, la división me da un número entero. Es decir, que el número múltiplo es igual a este número, del cual es múltiplo, por una cantidad. Por ejemplo, 6 es 3 por 2. Entonces, para saber si un número cualquiera es múltiplo de 3, yo lo que puedo hacer es dividirlo por 3 y fijarme si el resto es 0. Si el resto es 0, quiere decir que es múltiplo, y si no, quiere decir que no. Y en general, casi todos los lenguajes tienen definida una operación para hacer la división, una operación distinta para hacer la división, la parte entera de la división, y otra operación distinta para calcular el resto de la división. Y vamos a ver cómo se hace eso en Python. En Python voy a imprimir tres cosas. Voy a imprimir primero la división. Entonces, la división de 7 sobre 3 es 2 puntos. Y acá voy a imprimir, entonces voy a poner entre corchetes el resultado de esta operación. Entonces, para que esto no sea una cadena de texto, le tengo que poner la F de formateado. Después voy a imprimir la parte entera de la división. Y la parte entera se calcula con doble barra. O sea, si ustedes le ponen doble barra, va a interpretar que no están haciendo una división común, sino que están pidiendo la parte entera de la división. Y después vamos a pedirle el resto de la división. Y el resto se calcula con la operación módulo, que en Python no es el módulo de valor absoluto, se llama módulo, pero es el resto de la división. Y en Python es con el símbolo de por ciento. O sea, 7 por 103 es el resto de la división entre 7 y 3, o sea, 1. Esta es la parte entera de la división, o sea, 2, porque 2 por 3 es 6 y me queda 1. Y este es 2,33 periódico. Si ejecutamos esto, ven, la división de 7 sobre 3 es 2,33. La parte entera de la división es 2, el resto es 1. Quiere decir que como tenemos definida esta operación, podemos, eh, digamos, ir recorriendo este intervalo de valores que hay entre 7 y 202 e ir fijándonos de cada uno de estos valores si la parte entera de la división de ese valor por 3 es 0 o no. Es decir que sabemos cuántas veces queremos ejecutar la operación, es tantas veces como números hay entre 7 y 202. Entonces podemos usar un ciclo de repetición, pero no cualquier ciclo. O sea, podríamos usar cualquier ciclo, pero particularmente en este caso, como sabemos la cantidad de veces que lo queremos ejecutar, podemos usar un ciclo for. Y siempre que se puede usar el ciclo for es más eficiente hacerlo con un for que con un while. Es decir, cualquier problema lo van a poder resolver con un ciclo while o un do until, que es un ciclo de repetición general. Pero hay problemas particulares, que son aquellos problemas donde ustedes saben cuántas veces quieren ejecutar la operación
que se pueden realizar con un ciclo for. Y siempre que se puede usar un ciclo for es más eficiente usar un for que un while. ¿Por qué? Porque es una condición específica. Entonces, vamos a usar for i igual a 7 para el contador i. En general se usa el nombre i para la variable que es el contador del ciclo for, i o j, o si hay varios anidados, pueden ir usando las letras siguientes, y todo el mundo entiende que eso es un contador. Después en Python, el ciclo for además se puede usar para iterar sobre los objetos, sobre los elementos que sean iterables, como los vectores, que es lo que mostró la vez pasada Lionel, y les mostró que había hecho un vector de vigas, por ejemplo, y entonces hacía for viga in vigas. Y entonces lo que hacía era iterar en los elementos del vector. Pero acá estamos haciendo algo más básico, que es decirle para una variable i, que va a ser un contador, que lo inicializas en 7 y tenés que llegar hasta 202, quiero que hagas todas las instrucciones que yo ponga dentro de este ciclo for. Y entonces lo primero que quiero que hagas es ver si, y acá voy a poner una estructura esta es una estructura de repetición, esta es una estructura condicional, habíamos dicho que la representábamos con el rombo, y lo que queda dentro de la estructura siempre va a ser una pregunta, entonces no hace falta que pongamos signo de pregunta porque siempre es una pregunta, y es una pregunta que tiene, si ponen los signos, no pasa nada. Y siempre es una condición booleana, es decir, puede ser verdadero o falso. Sí o no. No tiene, o sea, siempre de uno de estos hay dos salidas, una por sí y una por no. No hay más. Entonces la pregunta que nos interesa es si el valor i es múltiplo de 3. Dicho de otra forma, si el módulo de i con 3 es igual, y acá voy a usar el igual de comparación, no el igual de asignación, a 3. Es igual a 0, perdón. O sea, si el resto de la división de i sobre 3 es igual a 0. Si la respuesta es sí, quiere decir que encontramos un nuevo múltiplo. Y entonces al contador lo podemos incrementar en 1. Es decir, que al contador le voy a asignar lo que la variable contador contenía hasta este momento más 1. ¿Por qué? Porque encontré un nuevo múltiplo. Y esto es solo si la respuesta es sí. Fíjense que ven que es bastante fácil armar los diagramas y además es bastante fácil acomodarlos, los pueden mover y todo eso. Y si la respuesta es no, bueno, no hay que hacer nada. Hay que seguir iterando hasta encontrar el próximo, el próximo, el próximo múltiplo. Entonces, tanto si la respuesta es sí como si es no, al final hay que volver a ejecutar el ciclo for, ¿no? Entonces, voy a mover esta flechita. Fíjense, si la respuesta es no, no hacemos nada y seguimos iterando. Si la respuesta es sí, incrementamos el contador porque encontramos un nuevo múltiplo de 3 y también seguimos iterando. Entonces, esta forma de representar al ciclo for lo que nos ahorra es tener que poner, si no, si esto lo hubiéramos hecho con un while y hubiéramos usado este símbolo, tendríamos que haber preguntado si el contador era menor a 202. Y después, al final del ciclo, habría que haber incrementado al contador. Acá ya se da por entendido que cuando se retorna se incrementa el contador y si se llega a 202, se termina la ejecución del ciclo y se sigue con el resto del programa, que en este caso sería imprimir la salida, que va a ser contador. O sea, la variable de interés es cuántos múltiplos hay y los múltiplos los estamos contando con el contador. Entonces imprimimos eso y se termina el programa. Entonces, fíjense que es bastante sencillo esto. Pero bueno, la idea es que ustedes no se vayan acostumbrándose cómo hacerlos, cómo documentarlos y ven esto. Está bueno porque cuando ustedes armen todo su informe y pongan estos diagramas les van a quedar con la misma tipografía que van a estar usando en... Acá también pueden ustedes editar y poner la letra que quieran, ¿verdad? En Helvética, la que quieran. Entonces pueden hacer que todo termine quedando uniformado. Pueden elegir qué criterio van a usar. Por ejemplo, las instrucciones, ponerlas todas en gris.
cada uno acostúmbrense a hacer informes que además de tener un contenido bien hecho, sean pasables, porque después eso es importante. Vamos a, pero ¿qué hora es? Uy, son las 11. Bueno, Mostrar cómo porque se, ayer perdón, tuvimos más. ¿Qué pasó? Hoy fue más. sí, yo me retrasé. Fíjate cómo se guarda la imagen, Sí. el Bueno, diagrama. Sí. perdón, les muestro eso y ya los dejo porque se nos pasó el tiempo, pero eh, ustedes pueden guardar acá cuando trabajen con, en general para ustedes una imagen es un JPG o un PNG. Cuando trabajan con LaTeX, lo que les permite LaTeX es también insertar imágenes PDF, que es un formato vectorial. Y entonces, cuando ustedes generen uno de estos, por ejemplo, pueden ir a exportarlo, archivo, exportar como, y acá tienen los formatos de imagen de siempre, PNG, JPG, SVG. SVG es vectorial, JPG es mapa de bits, pierde calidad esto. PDF también es vectorial, pueden usar el que quieran. Yo ahora lo voy a exportar como PDF porque a mí me gusta PDF. Y entonces le digo que lo recorte, solamente la selección y que ponga, genere una copia de mi diagrama. Y entonces acá me dice cómo lo va a guardar y dónde. Si en el dispositivo o en el Drive, yo le voy a pedir que lo haga en dispositivo. Le voy a decir que lo guarde y ahí me lo descargó. Y ahora si lo abro, bueno, me lo va a haber guardado en una hoja, probablemente. Ven Lo que guarda, como le puse que lo recorte, me lo pone el tamaño este. Entonces, si después todo lo insertan en su informe de látex, les va a quedar vectorizado y les va a quedar así. o sea, tienen que usar un programa que permite insertar imágenes en formato PDF que el Word, por ejemplo, no deja. Sí. Bueno, Esa- si lo quieren hacer en Word, lo exportan como PNG y no pasa nada, es lo mismo, ¿no? Archivo exportar como PNG. PNG es el que les queda con el fondo transparente, si ustedes se lo piden, ¿no? Y JPG es el mapa de bits. Pero es el problema que tiene es que si lo escalan, pierde calidad. Pero bueno, eso es todo. Bueno, voy a parar la grabación para un poquito. ¿Alguien tiene alguna